bloque vamos a seguir hablando del cáncer de mama, pero vamos a darle un abordaje del punto de vista de la emoción, del aspecto psicológico, de la mujer, de la paciente, de lo que te está pasando. Y vamos a hablar con Andrea Bojorge, que me da muchísimo placer recibirla, porque ella, además de ser psicóloga, de haber trabajado más de 20 años en el Británico en esa área de ginecología, tal vez teniendo que contener esas mujeres de esas malas noticias, pero después también tuvo que superarlo. Y no una sola vez, sino un par de veces. Andrea, gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación. Me parece súper valioso charlar con vos, porque a veces hablamos de temas de los que leemos, estudiamos y nos parece, pero estar en la piel del otro, en los zapatos del otro, es otra cosa, ¿no? Es otra historia, sí. A mí, bueno, como tú bien lo dijiste, siempre me tocó estar un poco del otro lado, ¿no? Y un poco uno vive pensando que estas cosas le pasan a los demás y no le pasan a uno y que nunca les va a pasar. Realmente el diagnóstico es un acontecimiento súper traumático para el paciente, para cualquier paciente. Cualquier diagnóstico oncológico genera un gran impacto, sobre todo porque el cáncer tiene muy mala prensa, entonces eso genera como mucho estrés postraumático también, ¿no? Que uno arrastra a lo largo de mucho tiempo. Y significa de alguna manera una reconversión y ubicarte en un lugar nuevo, muy desconocido, donde vos ya no marcás tanto los tiempos, ya los tiempos los marcan otros. Yo tengo una frase que es en inglés, pero me parece súper linda, que es patient, be patient, porque tiene que ver con esto de transformarte en paciente y ser paciente, en el sentido de ser paciente, de que ya nada depende de vos y tenés que tener mucha paciencia. Entonces eso genera que realmente uno tenga que colocarse en otro lugar. Además, como tú decías recién, el cáncer a veces ni siquiera se lo llama por el nombre, le Exacto. dicen el bicho, le dicen otra cosa, como el que cangrejo. Es una mala palabra. Sí. ¿Y qué le pasa a la paciente o el paciente de cáncer? ¿Se siente como mal? ¿Se siente como que está mal, que algo hizo mal y por eso le pasa? ¿O por qué a mí? Esos cuestionamientos es inevitable que se den. Sí, yo justamente... Ese es un tema que he visto con mis pacientes que han tenido cáncer o transitado distintos tipos de cáncer, no solamente cáncer de mama, que hay como una cuestión social de generar como esta cosa de que, bueno, algo habrás hecho, ¿no? ¿Qué te pasó a ti? ¿Te pasó algo en los últimos tiempos? Y si uno le hace esa pregunta a la mayoría de la población le va a decir que sí, que se divorció, que se mudó, que se le murió el padre, el hijo o lo que fuera. Pero el generar que algo hiciste es de alguna forma una forma de obturar también. Es como que le sumás más cupones a la exactamente, situación, ¿no? Te transformaste vos en tu propio enemigo, digamos. Y me parece que, por lo menos desde el punto de vista psicológico, porque es muy fácil psicologizar todo, pero desde el punto de vista psicológico yo prefiero mirar para adelante y ver qué vas a hacer con el resto de tu vida y no qué hiciste con la que ya pasó. ¿Qué te pasó a vos? ¿Cómo te impactó a vos? Bueno, sabiendo que cómo dar ese pronóstico, cómo charlar con el otro cuando a vos te pasa. ¿Qué cambió en tu vida? ¿Fue como un bonus track donde dijiste, en vez de ver el vaso medio vacío, lo viste medio lleno y dijiste, bueno, ahora tengo que hacer yo y hacer lo que yo tenga ganas, o tengo que lucharla? ¿Qué te pasó? Yo tuve dos etapas. Personalmente tuve dos etapas porque me pasó dos veces. Transité a los 44 años mi primer cáncer de mama, en un momento de mi vida diferente, con hijas relativamente chicas, porque eran adolescentes, tenían 16 y 18 años. Eso a mí me planteaba que yo realmente quería seguir estando para su crecimiento, claro. Y eso me generó a mí como colocarme en una cuestión muy proactiva y muy voy a salir adelante, voy a salir adelante, voy a salir adelante. Y después me volvió a pasar hace 3 años, donde yo ya estaba en otro lugar, mis hijas ya eran adultas, y entonces ahí sí me replanteé una cantidad de cosas y de cambios en mi vida, sí, realmente, ahí sí, porque primero que una segunda vez... Pero aparte no te lo esperabas. No, jamás. Porque uno lo ve como etapa superada y dice, bueno, ya está. Sí, yo creo que hay que tener un poco de cuidado con esto de las etapas superadas porque
El cáncer de mama, viste que tiene como unos cuantos años como para dar el alta, si es que se da, ¿no? Entonces, pero uno como que va transitando la vida y como vos dijiste, uno no se siente enfermo, uno se siente mal, o sea, no te avisa. Entonces es como que, bueno, realmente te sorprende y cuando es una segunda vez, el golpe es muy fuerte. Sé que, por ejemplo, a vos te motivó a algo que también es tu pasión, que es la joyería. Sí, es verdad. Hacer orfebre, que tenés cosas divinas puestas Sí. y que yo la sigo en Instagram, me encantan las cosas que hace. Gracias, María. Y que me parece que eso, por ejemplo, es algo que es un espacio y un tiempo que uno se debe permitir. Bueno, como yo te dije, a mí me pasó en 2 etapas. Y es bien curioso, porque en la primera etapa yo seguí trabajando como psicóloga y trabajaba muchísimo y en ese momento me salvó mi profesión. Yo digo que me salvó mi profesión porque me pasaron muchas cosas desde el otro lado, ¿no? Porque yo era la psicóloga y tenía que contarle a la gente, mira, yo voy a estar un poco así, voy a estar sin pelo, peluca, esto, lo otro. Y te tengo que decir que de todos mis pacientes no se fue ninguno. Mira. Y eso jamás se lo dije a ninguno, pero aprovecho para decírselos que se los agradezco porque yo dije, las cosas las estoy haciendo bien. Y me pasaron muchas anécdotas muy lindas con los pacientes, porque, por ejemplo, yo atendía niños en aquella etapa, la primera, después te cuento la segunda, atendía niños y bueno, yo le comuniqué a los padres. Recuerdo cuando me reintegro después de la primera quimio, de que ya había perdido el pelo, me había comprado una peluca, como tengo el pelo ahora, pero cortita así. Y llego al consultorio y yo tenía un paciente de las 8:30 de la mañana, que era mi primer paciente a atender después de enfrentarme con mi nuevo look, digamos. Claro. Él siempre me esperaba con su mamá en el auto, porque yo llegaba al consultorio, y baja corriendo del auto y me abraza y me dice, qué lindo te queda el pelo corto. Ay, qué amor. Y ese momento fue, vale la pena apostar a esto, ¿no? Seguir con esto. Y bueno, tengo otra cantidad de anécdotas también, claro, pero muy lindas. Qué importante que esté humanizada la medicina, ese equipo que te ve, hablábamos recién con el doctor Laxalde y con la doctora Alonso, ese equipo multidisciplinario que te contenga, que vos te sientas cuidado, porque vos te sentís muy mal en ese contexto, Sí. más allá de quererse sentir fuerte y decir, bueno, la voy a luchar, pero no es todo lineal, hay momentos que son así y necesitas Sí. de la contención, ¿verdad? Sí, totalmente. Esto es algo que ha ido cambiando también a lo largo del tiempo, ¿no? Yo te diría que 10 años atrás no estaba tan institucionalizado como yo escuchaba ahora al doctor, el tema de los equipos y aún hoy se lucha mucho para que eso exista, porque ¿qué pasa? El paciente oncológico, primero que nada, yo siempre digo que tiene el cáncer de cada paciente tiene un nombre y apellido, ¿no? Claro. La persona cómo lo transita, en qué momento. No es lo mismo darle un diagnóstico a una chica de 28 años que empieza a tener su vida, a planificar, quizás quiera tener hijos. Bueno, y de eso, ¿no? Eso fue una de las cosas que omití de repente hablar de la oncofertilidad, Ajá. que hoy ha avanzado muchísimo, se preservan los óvulos y una chica joven sabe que tiene su material genético guardado y que te da otro impulso para proyectarte en tu vida y ser mamá y poder hacerlo, ¿no? Eso es bien distinto, ¿no? Que pensar que no tenés la expectativa, pero de todas maneras genera mucho miedo y no es lo mismo tampoco darle un diagnóstico a una, como fui en mi caso la primera vez, que tenía hijas adolescentes, que querés seguir criando, claro. O si tenés 60 años y tenés una mamá viejita que cuidar. Claro. O sea, son todas cosas diferentes y tiene el nombre de la persona que lo recibe, ¿no? Ese diagnóstico. Claro. A mí me encantaría aprovechar que te tengo acá para que des un mensaje a las mujeres jóvenes, no tan jóvenes. Esto es algo que te puede pasar en cualquier momento de tu vida, que no tiene por qué... Bueno, acontecimientos nos suceden a todos. A veces uno obviamente no puede separar la emoción, vos que sos psicóloga, con lo que te impactan en tu cuerpo y en tu pienso y en tu manera de actuar, ¿no? Pero a veces nos parece como que no te va a pasar y le pasa a otro y uno no se preocupa. No se hace el autoexamen, no consulta a tiempo y la verdad que es una pena eso. Sí, eso está muy relacionado con el miedo, ¿no? Porque como tiene muy mala prensa, como te decía hoy, parecería que son situaciones que no tienen salida y sin embargo sí la tienen, ¿no? De alguna manera
el diagnóstico precoz, como ustedes hablaban hoy, y hace la diferencia. A mí me hizo 2 veces a la diferencia, ¿no? El haberme hecho las mamografías a tiempo y los controles a tiempos hace que yo pueda estar hablando hoy acá contigo, porque realmente eso fue, como yo digo, viento a mi favor, Claro. ¿no? Hace que yo pueda seguir estando acá, ¿no? Bueno, y de alguna manera, tú decías, me preguntabas por cómo me enfrenté en la segunda etapa, fue bien diferente. Claro. Porque ahí me salvó mi oficio. Mirá. La primera vez fue mi profesión y ahí fue mi oficio, porque ahí sí yo siempre quise hacer joyería y ahí dije, bueno, este es mi momento, Claro. lo tengo que hacer, Hay porque que si no vivir- lo hago ahora hay no que lo hago vivir- nunca más. Vivir el hoy y elegir Exactamente. dónde uno quiere estar y qué es lo que uno quiere ser, Ujú. porque de alguna manera, en vez de verlo como algo negativo que me pasó, sino es el bonus track. Bueno, yo puedo y ahora puedo ser yo y no tengo que postergar y seguir esperando a cuándo, ¿no? Ujú, Ese es un poco exactamente. el mensaje que le queremos dar a las mujeres de cuidarnos, que nos cuiden, que nos contengan y que a veces a las familias o a los amigos o al marido no saben ni cómo tratarte y a veces la macanean, pero lo hacen desde todo el amor posible, ¿no? Ujú. También habría que aprender un poquito más a saber Sí, cómo hablar y cómo estar. Lo ¿no? decís en relación al paciente oncológico. Sí, claro. Sí, ese es todo un tema, ¿no? Cómo la familia, cómo los amigos, cómo el entorno maneja la situación, porque también tienen mucho miedo. Claro. Porque no es solo el enfermo oncológico. El enfermo oncológico es él y su entorno. Y es gente que te quiere, que quiere que estés bien, que no quiere verte enferma, ¿no? Sobre todo los hijos, ¿no? Sí. Es muy difícil ver a tu mamá quedarse pelada y todo eso. Si bien uno lo puede hacer de una manera muy natural y todo, pero genera sufrimiento en los demás. Totalmente. Lo importante es decir que se puede. Totalmente. Acá tenemos una mujer que tiene un máster, así decía yo, 2 veces superado y además Sí. con todo un bagaje de información y de contacto con este tipo de patología desde su profesión, que por eso me pareció tan valioso tenerla hoy, porque te muestra que se puede, te muestra que uno lo Exactamente. puede manejar y de que uno, bueno, se tiene que querer y tiene que... Sí, y sobre todo entender que uno está vivo y como está vivo, enferma, y enferma de muchas cosas. Claro. Y esta es una enfermedad más y que le puede tocar a cualquiera. Andrea, un placer tenerte. No, un Muchísimas placer para gracias. mí. Seguí haciendo cosas lindas, Muchas joyas gracias. divinas, que Gracias. además vienen con un mensaje, así que vale la pena que Ah, entren les al hago Instagram, historias, sí. le hace historias, son como hijos que ella cría, me encantó. Exactamente. Bueno, ¿sabes que la semana que viene, hablando de hijos, vamos a hablar de niños? Porque la primera causa de muerte en bebés y en menores de 4 años es el ahogamiento. En un país lleno de costas, de arroyos y de playas, es importante atender este tema. Vamos a hablar del ISR, que es una manera de enseñarle a flotar y a moverse en el agua, que es tan importante, deberían de todos los bebés lograrlo. Vamos a hablar con un guardavidas también, porque aprender a nadar y el contacto con el agua es fundamental en este país y además, bueno, te puede salvar la vida. Andrea, Exacto. gracias. No, gracias a ti. Un Con placer. ustedes, la cita es el próximo sábado, un poquito antes de las 12, acá en el 4, con más Buen Vivir. Chau.